Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En primer lugar, feliz año 2021. Espero que hayas salido del 2020 de la mejor forma posible y también que hayas entrado en este nuevo año de la mejor forma. Recuerda que salir de un año maldiciéndolo puede hacerte entrar en otro con peligrosas expectativas, ¿vale? Al final, un año, un mes, un día, ese concepto del tiempo, sencillamente son tan solo experiencias. A veces el contexto nos lo puede poner un poco más fácil y a veces, como ha ocurrido en el 2020, pues nos lo puede poner especialmente difícil. Son solo una serie de experiencias que nos llevan hacia una serie de aprendizajes, ¿vale? Entonces, como te dije, espero que hayas terminado de la mejor forma posible, te deseo lo mejor, aunque a veces lo mejor no sea lo que en primer lugar pues entendamos como lo mejor. Bueno, ¿y qué es esto del síndrome de Peter Pan? ¿Qué es este síndrome? Personas que pues están en una edad adulta, 30, 35, 40, 45 años, 50 años, pero continúan viviendo a lo mejor como adolescentes, no asumen responsabilidades, no tienen un propósito claro. ¿Realmente esto existe? ¿Existe un síndrome de Peter Pan? Y en el caso hipotético de que exista, bueno, ¿en qué consiste y cómo lo solucionamos? Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com y bueno, lo primero que tengo que decirte es que en la psicología científica no existe un llamado síndrome de Peter Pan, ¿vale? No existe ningún tipo de estudio ni de evidencia empírica que diga que exista ese síndrome, ¿vale? Esto ocurre exactamente igual con el síndrome del impostor, para el cual tienes aquí pues en este canal también un vídeo con un poco un enfoque parecido a este. Las personas tóxicas, las relaciones tóxicas, nada de eso existe, ¿vale? No existe ningún tipo de persona que inhale oxígeno y exhale cianuro. Esto realmente no pertenece a la psicología, ni tiene ningún tipo de evidencia. Son productos de marketing, son libros, etc. Si conoces a algún psicólogo que utilice este tipo de términos, pues ojo, cuidado, ¿vale? Son, como te decía, pues productos de marketing, libros, etc. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo totalmente globalizado, con una óptica muy occidental, en un mundo pues muy consumista, muy materialista, y utilizar este tipo de palabras, síndrome de tal, etc., al final hace que nos etiquetemos, nos categoricemos, nos sintamos identificados, nos ayudan a entendernos, pero no deja de ser eso, una forma de identificación, cuando realmente conocernos no es identificarnos en lo que creemos que somos, sino comenzar a romper esas barreras de la identificación. Entonces, ¿existe un síndrome de Peter Pan como tal? No. Pero sí es cierto que a la hora de acompañar a personas en sus procesos de cambio, pues me encuentro con muchas personas que me dicen, Rubén, padezco el síndrome de Peter Pan, ayúdame a superarlo. Bueno, entonces yo les pregunto, oye, ¿y esto qué es? ¿Vale? Sé lo que es porque sé que existen este tipo de artículos, pero quiero saber qué significa para la persona esto de tener el síndrome de Peter Pan, ¿vale? Romper primero esa barrera, no existe ningún tipo de síndrome de Peter Pan, pero las personas que lo sienten o que han leído esos artículos y dicen, oye, a mí me pasa esto, sí es cierto que tienen una serie de características en común. Tienen una vida adulta, tienen una serie de recursos, tienen su trabajo, etc., pero continúan viviendo como en una etapa, pues, tratando de no asumir ciertas responsabilidades que habitualmente, pues, se atribuyen al mundo adulto, ¿vale? Y a la vez que esto ocurre, lo cual puede parecer genial en principio, existe también como cada cierto tiempo una serie de crisis existenciales, una falta de propósito, etc., ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Vamos a profundizar un poco más, vamos más allá de esas palabras, el síndrome de X, de Y, etc., y vamos a profundizar en lo que realmente ocurre. Volvemos un poco a lo que te he dicho antes. Vivimos en un mundo totalmente globalizado, enfocado y orientado hacia el materialismo y hacia el consumo. Esto hace de que al final nos terminemos por identificar, por categorizar, y creemos que lo que somos o lo que creemos necesitar tiene que ver con unas determinadas posesiones, un determinado estilo de vida, un determinado estatus, o lo que nosotros subjetivamente consideramos que es libertad. Y decimos, bueno, pues esta es mi libertad, rechazo absolutamente todo lo demás porque me puede generar frustración, ¿vale? ¿Quiere decir esto de que pues tengamos que tener familia, hijos y una vida convencional? No. No se trata de eso en lo absoluto. Se trata de lo siguiente. Estas personas cada cierto tiempo sufren como una especie de pérdida de propósito. Oye, ¿cuál es mi propósito? Etcétera, ¿no? No quiere decir de que el propósito sea tener una vida convencional, como te dije.
El propósito realmente no es algo que uno busque o que uno encuentre, sino que uno hace. Es algo que hace. El ser humano es un ser humano, es un animal, ¿no? Que tiene su necesidad de libertad, de independencia, de identidad también, pero es un ser social. Es un ser que tiene una dimensión social, una dimensión colectiva, tiene cierta entrega también hacia los demás. ¿Qué es lo que ocurre en una familia? Pues en una familia debemos tener también libertad, o con los hijos, ¿no? Debemos tener también nuestra autonomía, nuestra independencia, pero existe también pues, una labor colectiva de ayuda y de cierta entrega hacia los otros, ¿no? Cuando el ser humano pierde esto, al final se siente un poco desenfocado, porque no dejamos de ser seres sociales. ¿Qué es lo que les ocurre realmente a estas personas que han rehuido esta parte de sus vidas y que quieren vivir un poco pues, como eternos adolescentes, pero al final, con el paso del tiempo, no se terminan por sentir bien? Lo que termina por ocurrir realmente es que ese tipo de vida se hace en base a una creencia, que es necesito ser libre y para ser libre tengo que hacer esto y solo esto, olvidándonos de lo demás. Insisto, no se trata de tener una vida convencional, sino de tener algún tipo de vinculación, pues, con la colectividad, con la sociedad, cómo nuestro trabajo aporta a los demás, qué tipo también de actitudes o de acciones diferentes podemos tener que impliquen una forma de apoyo también hacia el otro, etc., ¿no? Al final lo que esto esconde es, en primer lugar, precisamente por la necesidad que tenemos de control de estatus, posesiones, espacios, etc., tenemos una baja tolerancia hacia la frustración, ¿vale? Nos frustramos cuando no nos sentimos libres y como nos frustramos ante las vinculaciones o ante ciertas responsabilidades o ante ciertas vinculaciones, como te dije, que impliquen que hacemos algo también para los otros, que es algo necesario, forma parte de nuestra esencia humana, tenemos una baja tolerancia a la frustración, nos frustramos, no nos gusta, nos sentimos impotentes y nos alejamos de esto, ¿vale? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Hay una baja tolerancia a la frustración, pero también existen una serie de inseguridades y también una serie de miedos, que también se expresan mediante la ira. Cuando no puedo controlar lo que creo que necesito para ser libre o para sentirme bien, posesiones, un determinado espacio, un estatus, etc., pues al final me frustro y eso lo expreso con ira, con una necesidad de control. Pero claro, ¿qué es en esta vida lo que realmente podemos controlar? ¿Vale? Podemos controlar muy pocas cosas. Fíjate que todo está relacionado. Nos sentimos frustrados porque no podemos controlar la situación y queremos controlar la situación porque tenemos miedo a perder. Y tenemos miedo a perder porque existe esa idea de que tenemos cosas, necesitamos esto y que lo necesitamos como algo imprescindible para nuestro modo de vida. Termina por ser un círculo vicioso donde al final, por más que luchemos por conseguir eso, al final termina por generarnos ciertas frustraciones o ciertos problemas internos. Bueno, ¿y cómo deshacemos todo esto? Se trata de aprender a entender y a gestionar qué es lo que nos impide liberarnos un poco de esa idea y poder armonizar una vida donde, por supuesto, seas lo más libre posible, vivas la vida que quieras vivir, pero a su vez, en lugar de querer tener tanto control, aprendas a entender y a gestionar tu frustración, tus miedos, tus inseguridades y que eso te permita también, sí, asumir ciertas responsabilidades como ser humano. En relación con los demás, en relación con familia, en relación con hijos, en relación con la sociedad, en relación con el medio ambiente, en relación con lo que sea. Esto es algo que, claro, a nuestro actual mundo, con esa óptica tan occidental, materialista, consumista, no le interesa. Pero por más que no le interese, pues el mundo no es de la óptica, el mundo no es de nadie, el mundo es el mundo. Tenemos que aprender, evidentemente, a adaptarnos, a convivir, a estar en una armonía y el sistema actual ha servido para algunas cosas, pero evidentemente, como todo tipo de sistema, como todo tipo de óptica y de forma de mirar el mundo, es caduco. Soy Rubén Camacho, como te dije, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com. Si tienes problemas de esta índole y tienes problemas parecidos y sobre todo que quieres solucionar al 100% y de una forma definitiva, y eso evidentemente se hace con constancia, con paciencia y no solo probando cosas como si fuéramos a la tienda y decimos, bueno, vamos a probar esto y lo otro, sino vivir un proceso de cambio donde hay un principio, hay un final, haya todo un recorrido y haya un aprendizaje profundo. Bueno, te invito a que en empoderamientohumano.com tienes una serie de recursos para dar un primer paso, que podamos tener también pues una sesión donde podamos explorar de forma profunda cuál es el problema, cómo lo podemos solucionar y cómo te puedo acompañar. Insisto,
que hayas tenido un feliz año y nos vemos en la próxima.